Demet Özdemir boicoteada en la entrega de premios por su propio productor. Lo que se rumorea detrás de cámaras te va a explotar la cabeza. Ay, señores y señoras del salseo, agárrense a las sillas porque esto es fuerte, pero fuerte, fuerte. Lo de Demet Özdemir en la última entrega de premios, bueno, para ser honestos, hubo cosas raras, ¿no? No sé si lo visteis, pero algo no cuadraba. Ahora, boom, parece que tenemos la explicación y no va a gustar nada a algunos. Resulta que el productor que la ha lanzado a la fama, el que se supone que debería protegerla e impulsarla, podría haber estado detrás de un boicot. Sí, has oído bien. El lobo cuidando el rebaño. ¿Qué cosas? Yo he estado investigando, hablando con la gente, leyendo por ahí, y la teoría que está cogiendo más fuerza es que este productor, que todos conocemos muy bien, estaba celoso. Celoso de la atención que estaba recibiendo Demet, o quizás, y esto es lo que yo creo que está pasando, tenía intereses en que otra actriz se llevara el premio. Imagínate el nivel de juego sucio. Muchos dicen que Demet se vio rara en el evento, que no sonreía, que su reacción al no ganar fue, digamos, contenida. Y claro, la gente se pregunta por qué. Si tanto ha trabajado, si tanto se lo merece, ¿por qué esa cara? Pues bien, ahora entendemos que a lo mejor no le dejaron brillar como debía. A ver, piensen un momento. Si un productor invierte en una actriz, lo lógico es que quiera que le vaya lo mejor posible, ¿verdad? Que gane premios, que tenga buena prensa. Pero si lo que quiere es controlar la narrativa, mantener a su gallina de los huevos de oro bajo su ala y sin que se le suba demasiado la fama, quizás prefiere que las luces no estén tan intensas sobre ella en ciertos momentos. Es una jugada maestra de control. Y no me digáis que no tiene sentido. ¿Cuántas veces hemos visto estas dinámicas en Hollywood y en la industria turca? El poder, los egos, las envidias, es un cóctel explosivo. Y si además hay dinero de por medio, y contratos que no quieres que se escapen, pues más todavía. Lo que yo sospecho es que este productor, para ser honestos, no quería que Demet tuviera el protagonismo absoluto en esa gala. Quería que el foco estuviera, en cierto modo, más repartido, o quizás, y esto es lo más jugoso, quería asegurarse de que la atención se desviara hacia otro proyecto, o a otra de sus protegidas. Es pura estrategia de negocio disfrazada de evento de prestigio. ¿Y Demet? Pues pobre, imagínate estar ahí, dando lo mejor de ti, y sentir que hay una mano invisible que te está frenando. ¡Qué frustración! Quizás por eso la vimos con esa cara. No era decepción por no ganar, era decepción por saber que en cierto modo, la habían frenado. Claro, esto es salseo, es lo que se está comentando, pero ¿cuántas veces la intuición nos dice que algo huele a chamusquina y luego resulta ser verdad? Yo creo que aquí hay un pedazo de verdad. A ver, el productor en cuestión, si es que esto se confirma, se está jugando mucho. Boicotear a tu propia estrella, es un movimiento de ajedrez suicida si no se hace bien. Pero también podría ser una forma de mantener el control, de que Demet no se sienta tan intocable y siga dependiendo de él. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llega este tipo de manipulación? ¿Es algo puntual o es algo que lleva ocurriendo tiempo? Y lo más importante, ¿cómo va a reaccionar Demet a todo esto? ¿Se va a dar cuenta de que la están usando? ¿Y qué va a hacer? Porque señores, cuando uno se da cuenta de que su propio mentor te está poniendo trabas, la cosa cambia. Y yo tengo la sensación de que Demet es una mujer inteligente, y quizás esta situación la ha hecho abrir los ojos. Ahora, la pregunta del millón, y quiero que me digáis vosotros qué pensáis de todo esto, ¿creéis que el productor ha boicoteado a Demet Özdemir a propósito para proteger sus propios intereses, o es solo una mala interpretación de las cosas?